La historia de un padrastro que, tras la muerte de mi madre, decidió apropiarse de su casa, recurriendo al engaño y la violencia. Me enfrenté a él y eso cambió mi vida por completo. Tenía 20 años cuando murió mi madre. Ella dejó atrás la casa en la que ella y yo habíamos vivido durante los últimos 9 años. Desde fuera no hay nada de especial, una vieja casa de 2 plantas con paredes encaladas, una valla inclinada y escaleras que crujen. Pero era nuestro. Después de su funeral, me quedé sola en esta casa. Y solo 3 días después apareció Michael, mi padrastro. No lo he visto desde que mi madre fue hospitalizada. Llegó sin avisar, entró como si fuera el dueño y no dijo ni una palabra sobre mi madre. Ni siquiera me preguntó cómo estaba. Inmediatamente comenzó a inspeccionar las habitaciones, entró en los armarios y revisó el sótano. No dije nada entonces, solo miré. Una hora después, se sentó a la mesa de la cocina, sacó un fajo de documentos de su bolsillo y dijo que la casa ahora era suya. Me mostró los papeles, unos viejos formularios notariales firmados por mi madre antes de que enfermara gravemente. No sabía los aspectos legales, pero algo estaba mal. Sabía que mi madre quería que me quedara con la casa. Ella lo dijo más de una vez, directamente. Pero Michael insistió en que todo le pertenecía porque esa fue la decisión oficial. Intenté no discutir. No porque le creyera. Simplemente no quería iniciar un conflicto en ese momento. Durante la primera semana se comportó con calma. Vivía en la habitación de su madre, se preparaba el desayuno y miraba la televisión. Y seguí viviendo en mi habitación, en el segundo piso, trabajé en empleos de medio tiempo y traté de mantenerme distante. Pero una mañana me desperté y lo encontré de pie junto a mi cama, preguntándome por qué seguía allí. Dijo que tenía que irme de casa a finales de la semana. Pregunté sobre qué base. Él respondió, porque yo lo digo. A partir de entonces, comenzó a dejar notas amenazantes en la mesa de mi cocina. Por la noche lo oí hurgar entre mis cosas. Un día sacó todas mis cajas con cosas del sótano y las tiró al patio. Dije que no era mío, que era un parásito y un gorrón. Me dirigí a un abogado, conocido de mi difunto tío. Miró los documentos que Michael me estaba mostrando y dijo que todo era falso. La firma de mamá parecía sospechosa y la fecha era posterior a su ingreso en cuidados intensivos. Dijo que existía la posibilidad de ganar el caso, pero que tomaría tiempo y pruebas. Cuando regresé a casa, la puerta estaba cerrada. Desde dentro llamé. Michael lo abrió y anunció que ya no vivo aquí. Tiró mi mochila al porche y me dijo, regresa al lugar de donde vine. Llamé a la policía, pero me dijeron que era un asunto civil y me aconsejaron acudir a los tribunales. Esa noche pasé la noche en el coche. A la mañana siguiente volví. Me dejó entrar como si nada hubiera pasado. Incluso me ofreció café. Me negué. Ya lo he decidido, no me rendiré. Esta es mi casa. La casa de mamá. No dejaré que me lo quiten. Durante las siguientes semanas vivimos bajo el mismo techo, en silencio y con hostilidad. Michael empezó a comportarse de manera cada vez más extraña. Tapió las ventanas del primer piso, diciendo que era por seguridad. Quitó las puertas de las habitaciones, sacó los muebles al garaje. Por la noche, puse la música a todo volumen. A veces captaba su mirada, había algo en el inquieto, casi feroz. Una noche lo oí hablar solo en la oscura sala de estar. Me acerqué más. Estaba hablando con su madre. Le dije que ella no tenía derecho a dejarme la casa. Lo que ella le prometió. Que dio toda su vida por ella. Su voz tembló y luego cambió bruscamente, comenzó a gritar.
Golpeó la pared con el puño. No pude soportarlo y me encerré en mi habitación. Empecé a registrarlo todo, a escribir un diario, a grabar vídeos, a recopilar testimonios. Sabía que tendría que demostrar su incompetencia. Pero cada noche era más aterrador. Lo escuché caminando alrededor de la casa con un cuchillo. Lo escuché hablando consigo mismo. ¿Cómo me busca en las habitaciones cuando cree que estoy durmiendo? Y entonces empezó lo real. La semana siguiente, Michael se volvió aún más intrusivo, empezó a mover cosas por la casa, movió muebles, arrojó mi cama al cobertizo y dijo que necesitaba espacio. Él seguía repitiendo que la casa era suya, que yo solo era un huésped que había permanecido allí demasiado tiempo. Cada vez que hablaba de mi madre, él se derrumbaba y decía que ella no me dejó nada porque hasta el último día me vio como una decepción. Una vez lo oí llamar a alguien y organizar una tasación del valor de la casa. Dijo que quería venderlo lo antes posible porque no iba a compartir el techo con un parásito. Me escondí en el pasillo. Escuché y no podía creer que quisiera deshacerse de todo tan rápido. Esa misma noche, encontré una impresión del anuncio en su habitación, ya había preparado una foto de la casa y el precio, señalando que era el único heredero. Hice copias de todos estos materiales. Solo me quedaba una cosa por hacer, aguantar hasta el juicio. Pero cada día se hacía eterno y cada noche me dormía pensando que él podía hacer algo. Empezó a comprobar cuándo salía de casa, a dónde iba, cuánto tiempo estaba fuera. Una vez intenté tomar la caja de documentos de mi madre, él me la arrebató de las manos, la tiró al suelo y la pisoteó, gritando que no tenía derecho ni siquiera a tocar sus cosas. Entonces finalmente entendí, no se trataba solo de un conflicto por la casa. Esta es una lucha por su memoria. Quería borrar todo lo que conectaba a mi madre conmigo y dejar solo a él mismo. Juré que no le dejaría hacer eso. Tuve que soportarlo. Y yo soportaré. Ya no podía quedarme en casa por la noche. Todo mi cuerpo gritaba que necesitaba huir. Pero un único pensamiento me frenaba: esa casa pertenecía a mi madre y él no tenía derecho a convertirla en su territorio. Pasé la noche en mi coche, que dejé en una calle cercana para que Michael no supiera dónde estaba. Regresé durante el día, grabé todo en vídeo, recogí cada pieza de evidencia de su extraño comportamiento. Con el tiempo, la situación se volvió aún más alarmante. Michael sacó los muebles de su madre al garaje y luego tiró algunos a la basura. Intenté salvar al menos algo. Un día, en la basura, encontré un álbum de fotos que estaba completamente arruinado por el agua y las páginas estaban rotas. Algunos tenían cortes de cuchillo. Después de eso, presenté una demanda para asegurar el reclamo. El abogado advirtió que el procedimiento se retrasará y los tribunales actuarán con lentitud. Cada día trabajaba en mi contra. Michael comenzó a caminar abiertamente alrededor de la casa con un martillo. No ocultó el instrumento, al contrario, lo exhibió como si fuera parte de un ritual. Una tarde lo vi golpeando una tabla de madera, lentamente, como si estuviera practicando sus golpes. Su comportamiento no dejaba lugar a dudas, estaba perdiendo el control. A la mañana siguiente me di cuenta de que todos los espejos habían desaparecido de la casa. En lugar de eso, en las paredes colgaban hojas de papel con inscripciones. Todos estaban dirigidos contra mí. Michael comenzó a dibujar retratos distorsionados, mi rostro, el de mi madre y el suyo propio, con ojos vacíos. Colgó estos cuadros en marcos por toda la casa. Por la noche me despertaba y veía estas imágenes mirándome fijamente. Una tarde, comenzó a clavar tablas de madera en la puerta principal. No fue una renovación, estaba aislando la casa. Cuando llamé a la policía y llegaron, Michael dijo que solo estaba
protegiendo la casa. La policía no vio el crimen y me quedé sola con él nuevamente. Tener al menos algo de control, instalé algunas cámaras ocultas más. Un día después, mientras revisaba las grabaciones, lo vi sentado en su habitación con una foto de su madre, rompiéndola por la mitad y comenzando a susurrar algo para sí mismo. No había ninguna expresión en sus ojos. Era el vacío. Y luego solo hubo silencio, y otro día de infierno. Le entregué el vídeo a un abogado. Inmediatamente preparó otra declaración, esta vez como una amenaza de vida. Pero todo se prolongó, trámites administrativos, colas en los tribunales, esperas. Al mismo tiempo, Michael eliminó por completo el acceso a la cocina. Quitó la puerta de mi habitación y reorganizó los muebles para que no pudiera moverme libremente. Reprogramó el sistema de alarma para que sonara incluso cuando iba al baño. Por la noche, ponía viejas grabaciones de voz recortadas de mis conversaciones. En ellos, parecía admitir que la casa le pertenecía. Pero estos eran montajes. Los reprodujo desde altavoces ocultos en la ventilación. Una vez lo escuché hablando con alguien en la habitación de su madre. Sin embargo, no había nadie allí. Más tarde me enteré de que había grabado su propio diálogo para crear la ilusión de que había otras personas presentes. Ya no parecía manipulación, era locura. Y entonces, una mañana, después de una noche en el coche, regresé y abrí la puerta principal. Estaba tranquilo adentro. Nadie habló. Mientras caminaba por el pasillo, vi que mi computadora portátil, las memorias USB, que contenían todas las pruebas de vídeo y el cuaderno con mis notas habían desaparecido. No tuve más remedio que empezar todo de nuevo. Al día siguiente, Michael no apareció. La casa estaba sorprendentemente vacía. Recorrí todas las habitaciones. Las cosas de mamá desaparecieron por completo. Solo encontré una caja en el sótano. Dentro estaba el vestido de novia de su madre, cortado con tijeras. Cerca hay un cuaderno arrugado con una frase escrita con tinta, repetida decenas de veces. El significado era él mismo, todo lo que le pertenecía debía ser destruido para que nadie pudiera obtenerlo. Dormí con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. Cerró la puerta con un pestillo improvisado. Michael apareció más cerca del anochecer. Entró silenciosamente, pero no a su habitación, entró al sótano. Escuché pasos. Luego un largo silencio. Y luego se escuchó un sonido como de metal contra madera. No dormí en toda la noche. Y tenía razón. Por la mañana atacó. Él atacó de repente cuando salí del baño. Todo ocurrió en segundos. Oí pasos, me giré y ya estaba tendido en el suelo, aturdido por un golpe en la cabeza. Él no dijo nada. No había ninguna emoción en sus ojos. En sus manos sostenía el pesado mango de madera que había utilizado para bloquear la puerta unos días antes. Intenté levantarme. Pero recibí un segundo golpe en el estómago. Me quedé sin aire en los pulmones. No podía gritar, no podía respirar. Me arrastró por el pasillo como si fuera un trapo. Me aferré a las esquinas y a las jambas, pero no tuve suficiente fuerza. Abrió la puerta del sótano y me empujó hacia abajo. Me deslicé por las escaleras y aterricé en el concreto. Mis piernas cedieron. Se oyó un ruido desde arriba, el cerrojo se cerró. Todo desapareció en la oscuridad. Me quedé allí varios minutos sin entender qué estaba pasando a continuación. Aire olía a polvo, podredumbre y metal. El sótano había sido una vez un cobertizo de herramientas, pero ahora era un pozo aislado. Cuando encontré la fuerza para levantarme, comencé a sentir algo afilado o pesado. Nada
Todo fue sacado. Lo único que quedaba en el concreto eran los arañazos de algo pesado, tal vez la caja fuerte que había subido hacía mucho tiempo. Grité. La voz se oyó amortiguada por las paredes de hormigón. No había ningún teléfono móvil, me lo había quitado antes. Intenté derribar la puerta, pero era fuerte. Estaba hecha de roble y reforzada con placas de metal. Recordé todas las películas donde la gente salía de espacios confinados, pero ninguna idea funcionó contra esta trampa. Las horas se arrastraban. Empecé a entrar en pánico. Los pensamientos volaron por todas partes, desde imágenes de mi madre hasta la certeza de que quizá no me dejaría ir en absoluto. Empecé a contar los minutos para no volverme loca. Al día siguiente, algún día oí que alguien subía las escaleras. Luego silencio. En lugar de agua, lamí la condensación de las paredes. No había comida. Las fuerzas se desvanecieron. Parecía que simplemente estaba esperando a que me rindiera. Al tercer día, todo sentido del tiempo desapareció. Me quedé dormido y me desperté sin darme cuenta de cuántas horas habían pasado. Me dolía la cabeza por la deshidratación. Me dolía cada músculo del cuerpo. Grité con todas mis fuerzas. Y de nuevo, silencio. No hay respuestas, no hay sonidos. Solo un eco de mi impotencia. De repente sentí que algo cambiaba. Las puertas crujieron. La luz apareció en la grieta. Él se paró encima de mí y me miró. No bajó, no habló. Simplemente me quedé allí. Parado. Un minuto después, arrojó la botella de agua, que golpeó el escalón y se rompió. Cerró la puerta y desapareció. No sabía qué esperar. ¿Qué sigue? ¿Me dejará hasta el final? ¿O inventará un nuevo juego? Han pasado 2 días más. Empecé a soñar, parecía como si mi madre estuviera parada cerca. Hablé con ella, le pedí perdón, le dije que no podía proteger su casa. Después del 7.º día, dejé de entender dónde estaba la realidad. Solo una cosa me mantuvo en marcha, la rabia. Rabia fría e impenetrable. Juré, si salgo, no podrá hacerlo más. Al 8.º día, la puerta se abrió de nuevo. Esta vez cayó en sus manos. Hay una cadena y un palo de metal. Colocó un recipiente metálico con comida seca para mascotas delante de mí. Él ya no me veía como una persona. Él observó con placer. Mientras yo caía más bajo. Pero no me moví. Solo lo miré. Y entonces cometió un error, se acercó demasiado. Corrí, agarré sus piernas y lo atraje hacia mí. Él cayó. El palo se me cayó de las manos. Le di un rodillazo en el pecho, la agarré y la golpeé. Una vez. Segundo. Tercero. Él se resistió, pero yo no me detuve. No me queda ni una gota de arrepentimiento. Solo ira. Y desesperación. Después del 5.º golpe, dejó de moverse. No sabía si estaba muerto o no. Pero no me importó. Saqué las llaves de mi bolsillo, salí del sótano y cerré la puerta desde afuera. Luego salió por primera vez en 8 días. La luz me lastimó los ojos. Apenas llegué al auto de mi vecino, quien no me creyó, pero llamó a la policía. Me llevaron al hospital. Pesaba 10 kilos menos, deshidratación, una costilla rota, hematomas. Michael sobrevivió. Lo llevaron a un pabellón psiquiátrico. Los médicos lo declararon loco. Pero lo más importante es que era libre. Pero no terminó allí. Después de ser dado de alta del hospital, no tenía a dónde ir. La casa fue sellada, la policía estaba investigando, pero se descubrió que Michael estaba loco, por lo que en lugar de prisión,
terminó en un centro psiquiátrico cerrado. Todos mis intentos de demostrar la propiedad a través de los tribunales se toparon con muchos matices legales. Los documentos indicaban que la casa pertenecía a la madre, pero Michael figuraba como su marido y, debido a tecnicismos y lagunas legales, siguió siendo copropietario hasta la decisión final. Me dieron acceso temporal a la casa. Volví allí por primera vez 2 semanas después del ataque. La policía me escoltó y me dio 3 horas para recoger mis pertenencias personales. Cuando crucé el umbral, todo parecía gris y desolado. Las paredes estaban rayadas, las puertas estaban rotas, los muebles estaban destrozados. A pesar de los intentos de limpiarlo todo, todavía quedaban restos de sangre en el sótano. Todo el espacio ya no era un hogar. Se convirtió en un lugar de tortura y no sentí ningún calor. Tomé la foto de mi madre, documentos, algunas cajas con sus cosas y me fui. Pasé la noche en el hotel. El abogado dijo que la lucha por la casa duraría meses, si no años. Mientras tanto, otros familiares del lado materno empezaron a presentar reclamaciones, decían que yo me había comportado de manera imprudente y que había permitido una situación en la que Michael pudo llegar tan lejos. La semana siguiente recibí una carta. Estaba escrito a mano, sin remitente, pero reconocí la letra. Era Michael. En la carta me describió que nada había terminado, que lo iban a despedir, que la casa era suya y que no me dejaría tomarla. Llevé la carta a la policía, pero me dijeron que él estaba registrado en la institución y no podía enviar nada por su cuenta. Pero de alguna manera lo logró. Después de eso, comencé a notar cosas extrañas. Una vez regresé al hotel y encontré un trozo de papel con mi nombre en el parabrisas de mi coche. A la mañana siguiente, había una línea dibujada en el espejo del baño, similar a las que había visto en el sótano. Me puse en contacto con la policía, pero no había ninguna prueba. Las cámaras no grabaron nada. Parecía como si Michael no estuviera en la institución, sino en algún lugar cercano. Un mes después recibí una carta oficial, el tribunal pospuso el caso de la herencia debido al estado mental de Michael. El abogado dijo honestamente que todo estaba en suspenso indefinidamente. Al mismo tiempo, la compañía de seguros informó que la casa no podía ser asegurada en su estado actual porque los riesgos eran demasiado grandes. Esto significaba que cualquier incendio, inundación o acto de vandalismo era únicamente mi problema. Una noche decidí volver allí sola. Sin permisos, sin policía. Quería enfrentar mis miedos y entender si algún día podría volver a poner un pie en esa casa. Entré en el patio. Por la noche. La puerta estaba cerrada, pero sabía dónde estaba la llave de repuesto. Entró. En la oscuridad. Todo estaba como antes, polvo, silencio, el olor del desierto. Encendí la linterna y comencé a moverme de una habitación a otra. En cada uno había cosas dispersas, restos antiguos, marcos rotos. Bajé al sótano. Las paredes aún tenían arañazos. De mis manos, el lugar donde me había sujetado permanecía casi intacto. Y luego vi nuevas inscripciones. Fresco. No estaban allí antes. Alguien había dibujado una fecha en la pared. Mañana. Debajo está mi nombre. Y ninguna explicación. Me escapé de casa esa misma noche. Me puse en contacto con la policía, pero nuevamente me negaron la ayuda, dijeron que todo parecía producto de mis fantasías. Pero ya no dudé de que se estaba preparando para regresar. Y, al parecer, no está solo. Ha pasado otra semana. Me quedé con amigos. Una mañana me enteré de que el centro psiquiátrico donde se encontraba Michael había sufrido un incendio. Algunos de los pacientes murieron. La lista de nombres no se hizo
pública, pero no la encontré entre las víctimas. Me di cuenta de que había desaparecido. Ya. No estoy bajo vigilancia, ni en una celda, ni en el sistema. A partir de ese momento no dormí. Bien. Instaló cámaras en los patios de sus amigos, compró un sistema de alarma y llevaba un cuchillo en el bolsillo. Pero todo fue en vano. Anoche oí un ruido. La cámara del patio trasero se apagó. Algo brilló en la ventana. Salí corriendo y no había nadie. Pero encontré una caja debajo de la puerta. Dentro había un trozo de madera carbonizada, un trozo de la túnica de mi madre y otra carta. La carta tenía una sola frase: ya no tenemos un hogar. No. Sabía qué significaba eso. ¿Quiere destruir la casa? ¿Hay algo más planeado? Pero por la mañana recibí un mensaje de que la casa se había quemado. Absolutamente. Los bomberos no encontraron señales de incendio provocado, pero claramente fue un acto deliberado. De la casa no quedó nada. El tribunal cerró el caso. Propiedad perdida. Michael Desapareció. Nadie lo volvió a ver. Me excluyeron de tener derecho a cualquier compensación porque formalmente no era el propietario de la propiedad. Me quedé sin casa, sin herencia, sin ninguna prueba de que no fui yo quien provocó el desastre. Unos meses después, me mudé a otra ciudad. Comenzó a trabajar en un campo diferente, abandonando todo lo que le recordaba al pasado. Pero incluso allí no pude evitar la sensación de que estaba cerca. ¿Qué está mirando? Que está planeando algo otra vez. Un día recibí una postal. No había ningún texto en él. Solo una foto de la casa. Nuestro. Pero Perfectamente restaurado. Como si nunca hubiera habido un incendio. En la parte posterior hay una huella dactilar. negro. Excelente. Y debajo está la fecha. El futuro. No sabía qué significaba, pero subconscientemente entendí que algo iba a suceder ese mismo día. No. Salí de casa durante la semana siguiente. Las cámaras vigilaban cada rincón. Instaló cerraduras nuevas, selló todas las ventanas y mantuvo consigo un cuchillo y una lata de gasolina. Incluso dormí durante el día y me senté con la luz encendida por la noche. Pero la noche transcurrió en paz. No pasó nada. A la mañana siguiente salí al patio y vi que todas las cámaras estaban apagadas. El cableado está cortado. Un cuaderno con páginas rotas yacía en el suelo. Mi nombre está en la portada. Dentro hay una lista de direcciones. Mi dirección actual fue la última. Delante está la dirección de la casa de mis amigos, donde un día pasé la noche. Y algunos más que no conocía. En la página siguiente hay un boceto de una cara. Se parece al mío. Distorsionado. Los ojos están tachados. Leyenda: el último paso. Llamé a la policía. Me mostró el cuaderno, la postal, todo lo demás. Pero ninguna evidencia condujo a Michael. Fue declarado oficialmente muerto en un incendio en un centro psiquiátrico. El incendio fue tan grave que algunos de los cuerpos no pudieron ser identificados y lo más probable es que simplemente fueran catalogados como muertos por error. Pero para la policía, eso fue suficiente. Cerraron el caso. Me fui de la ciudad. Se mudó a unos cientos de millas de distancia. Cambié mi nombre. Cambió el número. Compré una casa antigua en el campo. Vivía tranquilamente. No hice ningún conocido. Todos los días me despertaba con el pensamiento de que hoy vendría. Pero pasaron los meses y no pasó nada. Quizás estaba exagerando. Quizás realmente desapareció.
Pero entonces las señales aparecieron de nuevo. Alguien dejó arañazos en la puerta. Encontré la camisa de otra persona en el ático. Me parezco al que llevaba Michael. Una noche oí a alguien caminando sobre el tejado. Se levantó y nadie. Pero había una huella húmeda en la baldosa, justo encima de mi habitación. Me di cuenta de que era inútil huir. Él no está buscando un hogar. Él me está buscando. Y cada vez que creo que me he escondido de él ya está allí. Coloqué docenas de trampas, alarmas y espejos en la casa para poder ver en las esquinas. Pero empecé a notar que las cosas estaban desapareciendo. Primero, las cosas pequeñas, cucharas, servilletas, luego documentos, cuadernos, objetos personales. Fue como si alguien estuviera borrando poco a poco mi existencia. Una mañana me desperté y no reconocí la habitación. El techo era de un color diferente. La mesa no estaba donde siempre había estado. El espejo que recordaba que estaba exactamente frente a la puerta colgaba a un lado. Parecía como si alguien hubiera estado reconstruyendo todo durante la noche. No podía entender cómo esto era posible. Luego recibí una carta. No había palabras en él. Solo la llave. Viejo, oxidado. Y una foto de la puerta. Tenía miedo. Ese mismo día hice las maletas y decidí irme definitivamente. Pero cuando subí al coche, vi una caja en el asiento del pasajero. Contenía todas las cosas que estaban desapareciendo. Y. Encima había una fotografía. Yo y mi mamá. Pero Michael se quedó en la esquina. En una imagen que no podía existir. Nunca habíamos tomado una fotografía como esta. Le di la vuelta. Decía, siempre he estado aquí. Dejé todo y me fui al bosque. Viví allí durante varias semanas. Comió lo que encontró. Pasó la noche en refugios abandonados. Pero incluso allí oí sus pasos. Los sueños se volvieron repetitivos. En cada sueño, yo estaba de pie en el sótano y él estaba sentado frente a mí, dibujando en las paredes. Todo el sueño duró solo un minuto, pero cuando desperté, fragmentos de mi memoria estaban desapareciendo. Olvidé los nombres de mis amigos de la escuela. No podía recordar la cara de mi madre. No recordaba dónde trabajaba antes. Fue como si poco a poco fuera reemplazando todo lo que me hacía ser yo. Decidí volver a las cenizas. Al lugar de la casa quemada. Cuando llegué allí ya se estaba construyendo algo. Casa nueva. Los trabajadores dijeron que algún inversor privado había comprado el lugar y estaba restaurando todo según los antiguos planos. Pregunté quién era el cliente. No me respondieron, dijeron que era un hombre sin apellido, que llevaba un sombrero negro. Y que venga todos los días a comprobar el avance de la obra. Él siempre está en silencio. Lo esperé hasta la noche. No apareció. Pero cuando todos se fueron, me acerqué a la fachada inacabada y vi la inscripción. Mi casa. Mi hijo. No sabía a quién iba dirigido. Para mí o para otra persona. Pero la fecha estaba grabada debajo de la inscripción. Mañana. No dormí anoche. Y ya no. Tengo miedo. Porque entiendo que este ciclo no se puede detener. Puedes huir, cambiar tu nombre, destruir tu casa, perder la memoria. Pero si alguien decide que este es su hogar, siempre encontrará el camino de regreso. No estoy escribiendo todo esto para la policía ni para el tribunal. Y para el próximo, quien lo vea. Quizás ya estés en esta casa. Quizás ya